Hoy tenemos como invitada a Angélica Leiva. Y bienvenidos a Viviendo Así Podcast, donde hablamos de estilo de vida consciente, simple and slow, amor propio, desarrollo personal, hábitos saludables, emprendimiento, arte, feminismo y mucho más. Es un gusto poder hablar contigo y también poder conocer un poco más de la terapia que haces de Ujú. naturopatías. Nunca la había escuchado y estoy muy interesada en saber qué es, cómo funciona y cómo llegaste a eso. Gracias, Connie. Bueno, yo estoy muy contenta de este espacio que se les brinda a emprendedoras y mujeres que pueden hablar de muchos temas. Yo de profesión, primero estudié educación física y después estudié naturopatía. Llevo ejerciendo más o menos 20 años la educación física y unos 10 años, un poquito más, la naturopatía. Hablamos por correo antes de esta entrevista y me contabas de que llegaste a esta terapia por tu estado de salud. Cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo fue para ti y qué terapias buscaste hasta que llegaste a esta? La verdad que yo nací con una rinitis alérgica. Mi mamá me la trató de muchas formas, pero ella también es una persona que le gustaban las terapias naturales y por tema de herencia familiar dejó un poco de lado la medicina convencional cuando vio que era tan invasiva y la verdad que no tenía los resultados esperados. Alcanzó a darme corticoides, pero también ella era muy buena lectora, entonces después se dio cuenta que eran invasivos, de que te deprimía igual tu inmunidad, entonces ahí siguió con puros métodos naturales, la nuez moscada, cuando me afectaba la respiración, el eucalipto, las friegas con alcanfor, etc. A medida que fui avanzando, fui empeorando, ya mientras crecía en la etapa de la adolescencia, ya no eran solamente las rinitis estacionales de primavera, sino que a mí me podía venir una crisis en cualquier día del año. Y mi Okay. padre también es alérgico, entonces siempre estaba el típico que la gente dice, no, pero es que es genético, entonces por eso tienes esto, qué sé yo. Y estudiando educación física el primer año, me viene una crisis que yo no sabía lo que era porque no podía respirar, me estuve con fiebre, flema. Imagínate una gripe muy fuerte. Fui al médico a buscar una explicación pensando que me iba a decir no, fue bronquitis, etcétera. Me detecta que tengo asma alérgico. O sea, mi alergia había evolucionado a tal grado que ya se había desencadenado en un asma. Yo le pregunto, las opciones que tengo era esto te va a venir siempre, de aquí en adelante vas a estar de por vida con esto, vas a tener que usar inhalador y vas a tener que usar antihistamínicos permanentemente. Y cuando te venga la crisis, que va a durar lo mismo que ahora, 3 días, vas a tener que hacer reposo, vienes para acá, yo te hago una licencia por tus estudios, porque no vas a poder practicar ejercicio, y es lo que te puedo dar como tratamiento. Entonces, ante eso, yo empecé a pensar, tengo 18 años. No me Sí. imagino una vida de aquí hasta que me muera usando antihistamínico. La bombita, tiene que haber algo más. Bueno, yo he sido así en muchas cosas de mi vida, así como no puede ser esto nomás, tiene que haber otra explicación y otra solución. Y mi mamá había empezado ella pues, a asistir a un grupo de meditación, entonces ella ya sabía de la energía, había leído y aprendió sobre los chakras. Entonces me dijo que, porque yo no tomaba un curso de eso, y yo aprendía a autorregular, a lo que ella me había invitado. Y yo decía, no, ¿cómo eso me va a ayudar? Así como, no, como que era muy descabellado. Pero tuve que estar en esa posición para decir, ya, ¿sabes qué? Sí, voy a probar, porque no pierdo nada. Empecé a conocer el tema de la energía, de los chakras, me ayudó, pero muchísimo. O sea, no te imaginas, yo todos los días hacía activación de chakra, aparte de que me subía la energía, empecé a rendir mejor en mis actividades de universidad, eh, porque uno siempre anda cansado, andaba como súper con harto ánimo, harta vitalidad. Y después de eso, en el camino fui conociendo otras personas, conocí un amigo que era quiropráctico y él me enseñó sobre el masaje, entonces empezó a hacer masaje en ciertas zonas de mi cuerpo, empecé a incursionar en el pilate y después al último ya empecé a tratarme con flores de Bach. Entonces fue un conjunto de cosas para en el fondo determinar cuál era lo que en mí estaba desencadenando esa
alergias y esas crisis asmáticas. Al final yo descubrí que lo mío tenía que ver con un conflicto de mucha rabia y de mucha impotencia cuando yo me sometía a estas situaciones de estrés complejas en las cuales yo no sabía cómo lidiar con ellas, me venían. Claro, era la forma que tenía mi cuerpo de decir, oye, para, así como que tienes que hacer un alto y hay que en el fondo enfocarse en eso. Y años después, bueno, yo seguí con esta, autotratándome en el fondo. La ayuda en el fondo la tuve después, cuando yo entré a estudiar en la universidad. La naturopatía, ahora para hablar un poco de la naturopatía no es una técnica en sí, al final es un estilo de vida. Mira, la palabra es una palabra compuesta. En latín, natura, que tiene que ver con origen natural, y pad, que está en inglés, que es camino. En el fondo el nombre significa en sí camino por lo natural. Entonces, cuando uno estudia naturopatía, estudia el concepto de que nosotros no somos solo un cuerpo físico, sino que somos cuerpo, mente, emociones, espíritu, y por lo tanto, si todo eso integralmente está bien, nosotros podemos tener una salud en equilibrio. Y eso es lo que nos cuesta en el fondo, porque uno a veces se dedica a una área nomás, y en realidad son varias. Entonces en la naturopatía se aprenden diferentes disciplinas con las cuales tú vas a ir aportando en la salud de las personas. Entonces es una disciplina que no ve al ser humano como un paciente, sino que lo ve como una persona activa en su proceso de recuperación. O sea, no está aquí que venga la persona y, él me va a sanar o ella me va a sanar. La persona Tiene que ser algo de forma activa. Exacto, se tiene que hacer responsable. De nosotros educar, promover y prevenir. Esa es la instancia y es lo que falta. En realidad, en Chile todavía tenemos eso de cuando ya estoy enfermo voy al médico, no hay un tema de autocuidado, no hay un tema de prevenir, sino que cuando ya estoy grave, ahí recurro. Y los hombres peor, porque en los hombres tienen mayor tasa todavía de resistencia, digamos, a asistir al médico, a evaluar, y la gente tiene miedo, dice, ay, pero si me encuentran algo. Si encuentran algo, es mejor encontrarlo en un estado menor, ¿cierto? Avanzado, o sea, hay muchas posibilidades y cosas que se pueden hacer. Así que, y la idea es ir formando a la persona, consultante. Ajá. Sí, ¿Sí? una de las cosas que me he dado cuenta, y especialmente como sociedad, es que nosotros no prevenimos, sino que sanamos el problema ya estando ahí prácticamente en el límite. ¿De qué otra manera podemos identificar que esta terapia es algo que nos puede beneficiar? Mira, ahí retomando un poco lo que dijiste, sí, es cierto, el cuerpo nos da señales y desde el punto de vista de la medicina homeopática, por ejemplo, se habla de que cuando una dolencia, manifestación está en el plano físico y superficial, por ejemplo, problemas de piel, una dermatitis, una alergia, prurito, etcétera, cualquier tipo de afección a la piel, eso quiere decir que estás como en el primer nivel. O sea, tu cuerpo está recién dándote las luces de que se está enfermando, de que hay algo y que te está afectando. Primero siempre va a ser por fuera, ¿ya? Y de ahí va hacia adentro. Entonces, ese es como un buen plan, es una buena forma de saber, tengo algo a nivel de piel, estoy como en la fase 1. La fase 2 es cuando ya tú empiezas con problemas internos un poquito más graves, por ejemplo, una inflamación. Típico, me duele el estómago, sufro de gastroenteritis o sufro de colon irritable. Inflamaciones varias del cuerpo, eso quiere decir que estás como en una segunda etapa, tienes que hacerte cargo de porque algo ya está pasando a otro nivel y eso se va a agravar. Si tú no haces algo en esos estados, obviamente se va a agravar. Y después en una tercera etapa ya vienen enfermedades ya que denominamos aquí crónicas, pero a mí no me gusta esa palabra porque al final no le dejas opción. Es como lo que a mí me habían dicho, no, lo tuyo es crónico. Hay casos en que sí, las personas son capaces de hacer remisiones de su estado, pero son enfermedades ya que abarcan más órganos también, no solo uno, sino que ya es un problema un poco más grave. Y como tú decías, ¿quién no? O sea, ¿quién no en estos momentos? Ahora imagínate con todo el cambio que hubo el año pasado de tener que estar en nuestras casas, que hay muchas personas que a lo mejor no habían hecho una introspección con respecto a sus vidas, si eran felices o no,
o si eran estables en sus relaciones de pareja o no, y tener que estar constantemente en una situación que ya de por sí es estresante porque estás encerrado, te guste estar o no, es un tema de que la prohibición de salir en el cerebro de nosotros funciona como una carga de salir diferentes situaciones de ansiedad y de estrés. O sea, ya sabíamos que empezar a salir a la luz muchos trastornos del sistema nervioso por lo mismo, por lo que no hemos visto expuesto. Entonces, si tú no tienes las herramientas como para poder resolver eso, es complicado. O sea, yo entiendo que es complejo cuando uno no conoce del tema. Y la naturopatía te puede ayudar de muchas formas, pero yo creo que hablando así como a rasgos generales, para alguien recién adentrado, mejorar su calidad de vida y su a Deepak Chopra, y él hablaba de 5 principios fundamentales. Para los que no saben, Deepak Chopra es un médico hindú, pero que, y al final no solo él, si uno se pone a ver a estos líderes y personas que son muy exitosas en el área de salud integral, te das cuenta que todos van y llegan a lo mismo. O sea, una parte es la meditación, que te puede ayudar claramente, porque tiene que ver con nuestro plano espiritual. Entonces te conecta contigo mismo y te conecta también, te ayuda a autoconocerte, y por otro lado te produce relajación, ¿ya? Te produce equilibrio interior, tu mente deja de funcionar, o es la idea, empezar a aprender a dejar de funcionar con la mente, funciona súper bien. El tema de la respiración, aprender a respirar bien. La verdad que no sabemos respirar. La respiración ayuda muchísimo en el tema de la relajación también. Inmediatamente baja, el sistema nervioso se da cuenta y es como un stop. Entonces baja inmediatamente los niveles de adrenalina y noradrenalina y se empiezan a generar otras hormonas que son de la alegría, como las endorfinas. La dopamina. Entonces, que son las mismas que también se liberan cuando hacemos ejercicio. Claro, entonces al final, claro, cuando yo hablaba del ejercicio, no necesariamente tiene que ser un ejercicio extenuante. Okay. Bueno, Deepak Chopra hablaba de ejercicios que conecten mente y cuerpo, como el yoga. Pero, en realidad, si la persona está cómoda, yo soy más de esa idea, si la persona está cómoda haciendo alguna actividad física, que siga con eso. O sea, si al final tiene que ser algo que te dé placer, porque además no todos tenemos los mismos temperamentos. Entonces hay personas que son, desde el punto de vista de la homeopatía, por ejemplo, y de lo que hablaba Hipócrates, existen personas que son más tranquilas, que son más pasivas, y les cuesta activarse. Esas personas, tú no le puedes exigir que corran maratón y que salgan running todos los días, porque no lo van a hacer. O sea, no les nace. Entonces, estas personas tienen que buscar, y claro, y en general su contextura física son más redonditos de cara, tienen un cuerpo más flácido, por ejemplo, más flexible también, eso es una buena condición. Entonces, por ejemplo, a esa persona yo diría, bueno, empiece con un yoga o un pilates adaptado, cosa de que te genere placer y ganas de ir a la clase o de practicar la disciplina. Entonces, si uno se fija en las disciplinas orientales, los orientales usan mucho el tai chi, el qigong, que son terapias que también integran cuerpo y mente, también son relajadas. Pero, bueno, yo lo compruebo conmigo misma, a mí me gusta mucho salir a trotar, y porque yo soy más energética, entonces, pero en el trote uno puede ir hasta haciendo frases, haciendo decretos. Cuando tú estás bien, te puedes conectar con los chakras haciendo hasta una actividad súper fuerte. Entonces va a depender en el fondo de eso, de tus ganas, de tus temperamentos, de la forma en que a ti te gusta conectarte con el ejercicio. Pero igual es muy importante. Lo otro importante tener en cuenta es el tema de las emociones, de mantener un equilibrio en las emociones. Y eso, la verdad que yo he descubierto que es difícil hacerlos como el camino solo. O sea, ahí hay que buscar alguna ayuda profesional. Si a la persona le gusta el tema como de la psicología, bueno, buscar un psicólogo que te pueda orientar y ir ayudando para que uno se vaya autoconociendo y viendo en qué cosas está fallando, de qué cosas que estamos arrastrando de nuestras familias, de nuestras propias vivencias. Y la otra alternativa
alternativa, bueno, la terapia floral aporta un montón ahí como para manejar, para el manejo de las emociones. Okay. Es súper bueno usar, bueno, ahora las flores de Bach están como muy de moda, sí. Son muy conocidas. Antes era algo como, ¿qué? Mucha gente incluso me llegaba preguntando, ¿pero cómo? ¿Me como la flor? Así es, no, hay hartos comentarios. Claro, había mucha inquietud. Ahora la gente está más informada porque también, bueno, está el internet donde te puedes informar de muchas cosas, y ya para profundizar, si quieres ir más allá, bueno, también hay cursos, y bueno, y si no, llegan a nosotros y ahí uno les puede ir ayudando. Y la última parte viene siendo la alimentación, porque también el plano físico, y es importante la alimentación. Pero a lo que quiero hacer hincapié es que no es solo eso, porque también he visto mucha gente muy preocupada de dejar la carne, por ejemplo, de hacerse vegetariano, hacerse vegano, pero sin mucha información. Igual es complejo, porque tú tienes que saber hacer una buena dieta, y cuando uno habla de dieta es hacer buenos menús, mezclando bien las cantidades, las porciones de las comidas que tú necesitas de acuerdo al rendimiento que también necesitas, porque no todos tenemos el mismo desgaste energético. Entonces no es lo mismo una persona que es sedentaria, y ya dependiendo de la edad que tenga también, a alguien que haga mucha actividad física, que necesita más aporte proteínico. Entonces ahí hay otras cosas que hay que saber. Entonces, siempre cuando uno va a hacer cambios también, yo en ese sentido le digo a las personas que tienen que asesorarse para hacer las cosas bien, porque igual te puede venir un desbalance. O sea, si alguien está comiendo, ponerme un ejemplo extremo, que eso lo hacemos o lo hicimos muchas mujeres en algún momento, viene el verano y quiero adelgazar y quiero bajar los kilos que subí, y se pueden comer todos los días solo verduras crudas o mucha lechuga y poca porción de carne, y eso es todo lo que comen. También muchos mitos alrededor de, que lo he escuchado mucho, hay gente que practica deporte y que quieren adelgazar y piensan que las frutas tienen mucho azúcar, mucha fructosa. Entonces, sí, o sea, hay frutas que tienen altos niveles de fructosa, pero es una fructosa que tú vas a ocupar rápido. Entonces, si tú vas a hacer una actividad física, no importa, es un carbohidrato simple que lo vas a quemar. Y lo otro es el tema de las cantidades. Si me voy a comer 1 kilo de uva, obviamente eso sí me va a engordar, pero si me como una porción pequeña de uva o me hago un batido con otras cosas, aportando verduras y la fructosa, y eso lo tomo como desayuno, o sea, va a depender, siempre va a depender mucho de eso. Entonces, como no volverse los policías de nada, yo creo que... No ir a los extremos. Exacto, sí, porque al final el complemento, si las cosas me sirvan bien de la naturaleza, hay que partir siempre por ahí. Si son derivados de la naturaleza, están dispuestos para nosotros, están ahí, ¿por qué no los vamos a poder consumir? Si todo al final tiene que ver con las cantidades, como te decía antes, y con ese equilibrio del balance. No irse ningún tipo de extremo, ni comer solo comida industrializada, ni tampoco a lo mejor solo comida cruda, porque por algo existe el fuego y nuestros ancestros empezaron a cocinar la comida. Hay cosas que se pueden cocinar y obviamente también no vas a comer todo ultra cocido, sino que hay forma de cocinar al vapor y a la plancha, y hay múltiples opciones. Sí. Al final el tema de la alimentación es muy amplio, pero uno puede ir aprendiendo de a poco y te vas dando cuenta que hay muchas cosas muy sanas y muy fáciles de hacer. Porque también ese es otro mito, que la gente, por ejemplo, vegetariana o que no le gusta tanto comer carne. Por ejemplo, yo no soy vegetariana, lo fui en algún momento. No me gusta, por ejemplo, consumir tanta carne, y eso lo he escuchado mucho últimamente. Entonces, ¿cómo ir balanceando tus comidas? Cosa de que el aporte proteínico lo tengas igual. Y la quinoa, por ejemplo, es un superalimento, tiene cualquier cantidad de proteínas y minerales que te pueden hacer un gran aporte en la dieta, y a la gente que hace deporte también, que eso hace años atrás cuando yo estudiaba, era o sea, imposible un deportista vegano o un deportista vegetariano. Los médicos, de hecho, en algún momento cuando iba al médico y estaba con ese tema de cambiarle mi alimentación, no, es que te vas a enfermar y no puedes, o vas a perder músculo. O
Entonces había mucho mito con respecto a eso porque no había muchos estudios. Pero ahora hay deportistas, hasta físico-culturistas, he visto vegetarianos o veganos. Entonces no es un impedimento, Lo que sí yo hablo siempre de eso, de no volvernos muy radicales, porque al final ahí cae uno en otro tema. Cuando tú te vuelves muy radical, si tu sistema nervioso no lo adaptaste para eso, entonces te puede producir estrés. Exacto. Hay que mandar primero la orden al cerebro y después ya el cuerpo lo va aceptando. Exacto. Y los hábitos, bueno, es un tema de ir de a poco introduciendo nuevas formas hasta que nos vamos acostumbrando. Y a lo mejor todos los días ir repitiendo una conducta que sea de pocos minutos, pero que sea constante. Entonces ahí nosotros lo vamos incorporando. Y después nuestro diario vivir como una rutina diaria. Se habla de que 21 días ya el cerebro cambia el switch. En los 21 días tú puedes adoptar una nueva acción como un hábito. A los 21 días no es tanto tiempo. No. Pero como te digo, tiene que ser constante. Uno demora más en quitar un hábito que adoptar un nuevo hábito. Es por lo que he escuchado. Exactamente, claro. Es como los malos hábitos o los hábitos peligrosos, más riesgosos, sí. Porque generan un tema de adicción también, o va a depender del hábito. Pero, por ejemplo, no sé, la persona que fuma o que bebe harto alcohol, va a una reunión social que es donde lo hacía. Le va a costar al principio porque estaba acostumbrado a eso, pero una vez que empieza a desintoxicarse y empieza a ver, por ejemplo, los beneficios en el cuerpo, cuando uno ve eso y lo nota porque eres consciente, es impresionante que tú no dices en realidad, o sea, ¿para qué me voy a someter a eso si sé que después voy a andar súper mal, me hace mal, o que al otro día despierto con el abdomen inflamado, etcétera? Pero eso también va en el conocerse, porque si uno no tiene este autoconocimiento, es difícil que tú vayas viendo los cambios en tu cuerpo. Y yo ponía ahí el ejemplo del alcohol y el tabaco, pero por ejemplo, hoy en día, que a mí me pasó en algún momento, también después de la rinitis y todo, que un día estaba así como que me dolía mucho la espalda y empecé con unos dolores de espalda terribles. Estaba estudiando naturopatía, entonces ahí había como mucha ayuda porque tus propios compañeros te ayudaban o los profesores tú les preguntabas, y bueno, al final acudí a un médico más integrativo, qué sé yo, que me lo recomendaron, y yo, bueno, le echaba la culpa al ejercicio. Estaba con una carga muy estresante porque estaba estudiando, estaba trabajando, hacía muchas clases al día, era clases de acondicionamiento físico, entonces yo hacía la clase, no era como en el colegio que uno por último guía un poco a los alumnos. Entonces, claro, estaba con una gran cuota de estrés, entonces yo le echaba la culpa a eso, pero como siguió avanzando y todo lo que hacía masaje y todo lo que no me daba resultado, fui a este médico. Y el médico me empezó a examinar y cuando me empieza a hacer la palpación por mi espalda, me dice, pero tú estás inflamada entera, me dice, desde la cervical a la lumbar. Y esto, ¿sabes lo que es? Me dice, es colon irritable. Estás inflamada del colon. Y decía, pero ¿cómo? Si el colon debería dolerme aquí y acá, lo que me habían dicho. No, o sea, depende. Si tú estás en una fase 1 del colon, puede ser. Y lo otro depende de cómo lo lleve tu cuerpo. Entonces me dijo, lo que te pasa a ti es que el colon no se inflama hacia adelante como es lo más común, que uno ve una barriga abultada, sino que te inflama hacia atrás. Entonces te agarra toda la espalda. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es mejorar tu alimentación. Y dentro de esas cosas, y el nivel de estrés, obviamente me habló mucho del nivel de estrés, empezar a trabajar con eso. Y bueno, y empecé con homeopatía, tomar homeopatía, qué sé yo, hacer algunos cambios en la dieta y eliminar las harinas blancas. Y a eso iba con el autoconocimiento. Yo, hasta ese momento, nunca me había dado cuenta lo mal que me hacían las harinas blancas, porque estaba acostumbrada a comerlas y las comía siempre, entonces nunca vi pero como cuando las dejé de comer y en algún momento intenté volver a comerlas, ahí tú te das cuenta de tu cuerpo cómo reacciona. Y ahí fue como, wow, sí, en realidad yo andaba con una guata más grande, me inflamaba y no me daba cuenta. Entonces
Entonces esas pequeñas cosas son las que uno le van aportando y uno tiene que ir mejorando la relación con su cuerpo y el autoconocimiento. Las pequeñas señales que se van mostrando, porque a mí me pasó algo muy parecido de que mi cuerpo mostraba ciertas señales cuando comía ciertas cosas. Y las fui notando porque yo no como mucha comida chatarra. Es muy raro que coma algo procesado. Me di cuenta de que me salían granitos cuando comía mayonesa o cuando comía mucha carne también. Y reduje la cantidad, dejé de comer mayonesa de vez en cuando, solamente algo como muy raro. Y ahí noto cierto que me salen en la cara, solamente en la cara, en ninguna otra parte. Entonces noto al tiro qué cosa comí. Dije, ya, esto fue. Y así me ha pasado con varias cosas, entonces ahora ya conozco mejor mi cuerpo y sé qué es lo que me está afectando y qué no. Y entonces de esa forma es más fácil abarcar qué es la necesidad que me está pidiendo mi cuerpo. Exactamente, sí, y ahí tocaste un punto súper importante porque el tema de las mujeres deberíamos tener una mejor relación con nuestro cuerpo por el tema de la menstruación, porque eso a nosotros nos enseña mucho con respecto a cómo sentimos y a cómo sentimos, me refiero a la emoción, y por otro lado el sentir del cuerpo. Y hay re poca información con respecto a eso. Ahora he visto un poco más, pero a nosotros no se nos enseñan esas cosas. Y yo descubrí es muy tabú. Menstrual, tú tienes un abanico inmenso de posibilidades en las cuales tú te vas conociendo, y que además que hay etapas también del ciclo menstrual. No todo el ciclo es igual. O sea, no sé, si tu ciclo es de 28 días, no vas a estar igual de ánimo el día 1 que el día 20, que el día 25, súper distinto. Y durante la menstruación también hay cambios. Y hay meses distintos, que en general hay un mes, es como lo más normal, que un mes puede ser una regla más dolorosa que el otro. Y uno cuando se va dando cuenta cuál es, incluso, como dices tú, hay alimentos incluso que el cuerpo te pide y hay otros que el cuerpo rechaza. Entonces hacer como oído de eso, escuchar al cuerpo y decir, ya, si me pide algo calórico, bueno, ver qué alimento calórico le voy a dar al cuerpo, que ojalá sea algo de calidad, que podría ser una barra de chocolate, pero a lo mejor una que tenga, no sé, 70-80% de cacao, que sea pura, y que no sea un trencito, no sé, nombre una manera. Pero en ese sentido, y en otros momentos, ¿qué otras cosas me pasan? ¿Con qué otras cosas fluyo? Hay veces que salen emociones como de rabia durante la menstruación, hay otras veces que, ojo, que en general no tienen que ver con el proceso, son cosas que tenemos guardadas de otras situaciones y que afloran ahí, porque es un momento como de catarsis, en que el cuerpo se limpia. Y mira, hablando de eso me acordé de algo. Y otra cosa con el tema de la menstruación, el año pasado en una ponencia escuché a una chica que hablaba sobre solamente el proceso menstrual, el empoderamiento, y ella hablaba de que hay pocas investigaciones, pero en una de las que ella leyó, aparecía que además, o sea, eso tenemos otro regalo en las mujeres en este plano, porque la menstruación funciona como un sistema de detoxificación mensual. Eso está estudiado. O sea, además de que ya es difícil desintoxicarse, porque uno tiene que hacer procesos, ¿cierto? Ya, desintoxicación de hígado, comer ciertas frutas y verduras, son procesos. Imagínate, sin hacer nada, solamente por el hecho de ser mujer, tú ya tienes la posibilidad de todos los meses de mejorar tu calidad de vida, porque te vas a desintoxicar a través de la menstruación. Te van eliminando toxinas que no están en uso y que no sirven en nuestro cuerpo. Ahora, con el tema de los metales pesados, y ella no se refirió mucho, pero es un súper buen indicador, es un antecedente a tener en cuenta también, porque también me ha pasado en consulta que, sobre todo niñas jóvenes, yo al menos nunca tuve ese problema, pero sí sé que hay mujeres, es un tema, o sea, como, ¡ay, qué lata esta cuestión que me viene! Y que voy a tener que estar así como muchos días sin hacer, porque las tira a la cama en algunos casos, o por el simple hecho de que les incomoda la situación. Rehuyen de esto, y hay algunas que toman suplementación hormonal para no tener menstruación. La otra vez,
cuando ya supe esta información les explicaba eso, o sea, es algo natural, no debería ser un problema si es algo que la naturaleza nos dio, porque debe tener más funciones, al menos lo pensaba yo así antes, y ahora al descubrir esto, claramente, o sea, independiente de si tienes hijos o quieres tener hijos o no, ese es otro tema, es una decisión personal, pero el tema de la naturaleza está ahí, tienes que aprender a convivir con ella y compartir de una forma más saludable, no frenar, porque al final ahí estás haciendo lo mismo que muchas veces hacemos con la medicina alopática, que me duele la cabeza, ya, me tomo un migranol, un paracetamol para que me inhiba el proceso, pero no me hice cargo de qué me estaba pasando, por qué me dio ese dolor de cabeza, no me lo cuestioné, lo suprimí nomás. Entonces llego y bajo la inflamación o lo que esté sucediendo ahí, pero en algún momento, como no me hice cargo de ese proceso, puede volver a aflorar. Puede volver a aflorar en poco tiempo, mucho tiempo, se puede agravar, o si es algo más grave, obviamente van a empezar a salir otros síntomas en el cuerpo que te van a ir indicando que hay algo que no está bien y de lo que hay que ocuparse. Una de las cosas que más me llamó la atención es que esta terapia entonces se puede complementar perfectamente con otras atenciones psicológicas, nutricionistas y etcétera, las especialidades que se podrían complementar. ¿Y cómo trabajas tú? ¿Cuál es tu metodología de trabajo? ¿Cómo funciona tu terapia? La forma en la que tú la practicas. Mira, en la naturopatía se hace una entrevista clínica donde uno va anotando lo más importante de la persona, del consultante, y a su vez el motivo de la consulta. Y de acuerdo a eso se va evaluando. Hay gente que viene con un diagnóstico médico. Entonces ahí, si el motivo de consulta es ese, uno trata de abocarse a esa área, pero siempre dándole mayor luz y explicándole lo mismo que te dije, de que independiente que sea en este momento algo físico, una dolencia, hay todo un mecanismo que funciona en el cuerpo, entonces hay que tratarlo de una manera integral. Lo otro que a mí por lo menos me ha resultado es viendo las preferencias de la persona. Lo mismo que te decía con el tema del ejercicio, uno como maneja varias disciplinas, en mi caso yo estudié la mención de homeopatía. Habían 2 menciones, homeopatía o acupuntura y medicina china. Independiente, todos los estudiantes tuvimos los primeros semestres ambas disciplinas. O sea, uno maneja conceptos de la medicina china y maneja conceptos de la homeopatía. La mención hace que te especialices. Entonces, en esta área de la homeopatía, que son los medicamentos que la gente más conoce, son los globulitos o la farmacia NOP, que es bastante famosa aquí en Chile, y que además de la quinta región, de donde yo vivía en Quilpué. Entonces, estos globulitos son como los más conocidos, pero ahora la homeopatía es mucho más amplia y han sacado compuestos, suplementos, comprimidos, incluso la misma homeopatía en comprimido, hay cápsulas, está la parte de la fitoterapia que son las plantas medicinales, lo usan mucho en formato de alcohol, la diluyen en alcohol, entonces uno toma gotitas, es muy amplia la gama. Entonces, de acuerdo a eso, voy trabajando, independiente que la homeopatía es como mi base, hay otras disciplinas que yo también trabajo y entonces les voy preguntando cuáles de ellas son las que más le acomodan o en las que más creen o tienen fe o lo que sea, porque al final es muy importante el compromiso que tenga la persona con la terapia. Entonces, si es algo que no le gusta, claramente o va a desertar del tratamiento o va a venir a regañadienta y probablemente el resultado no sea el mismo. ¿Qué otras cosas practico yo al menos? El masaje como forma de terapia, la reflexología, que es el masaje en los puntos de los pies, porque nosotros tenemos diferentes mapas dentro de nuestro propio cuerpo donde están dibujados nuestros órganos, por decirlo de alguna manera. El pie es una de esas áreas, la otra es la oreja, así que también practico la auriculoterapia, y en fin, ¿qué otra cosa? Reiki también, la terapia del Reiki. Entonces hacemos un conjunto. Y si yo veo que hay en una área que la persona se tenga falencia y yo no soy capaz de ayudarle en ese proceso, obviamente le voy a sugerir que consulte a un especialista. Por ejemplo, en el caso de la nutrición, porque como la nutrición es tan amplia, de repente nosotros, independiente
de que sí teníamos el ramo y sabemos, hay cosas que de repente van avanzando y que uno no es capaz de ir a la par, porque no eres profesional solo de eso, tienes que saber de muchas áreas. Por lo tanto, ahí sí, y obviamente voy a tratar de que sea un nutricionista más holístico y todo. Pero eso hace falta. Yo encuentro que en Chile eso sería una muy buena carrera, una nutrición más integrativa, donde fuera menos prohibición y más estímulo a la persona de cambio. Ay, mira, no puedes comer esto, pero tienes todas estas otras alternativas para alimentar. Eso falta un poco, creo yo. Sí, es sería cierto. como una crítica constructiva. Sí, porque una de las razones que quizás muchas personas no quieren ir a nutricionistas o no tienen como la cultura de ir a ella, prohíben muchas cosas y las personas no están dispuestas a dejar muchas cosas. Porque ahora muchos están como buscando nutricionistas veganos, vegetarianos, para los que se quieren alimentar de esta forma. Y están buscando como especialidades, lo mismo que la terapia, como qué es lo que más le llama la atención para poder ellos ir a atenderse. Una de las cosas que estoy haciendo con el podcast es hablando con distintas psicólogas, terapeutas, para poder mostrar todas las opciones que las personas tienen de poder tratarse, de que el yo no sabía o el que yo no sé, que no sea una opción, sino que puedan informarse y ver que hay muchas opciones para cada persona y que están bien todas las opciones, porque todos somos distintos y todos necesitamos soluciones distintas también. ¿Qué es la parte que más te interesa y te gusta de tu trabajo, de la terapia que haces? ¿Qué es lo que más me gusta? Difícil pregunta, porque a mí me gustan muchas cosas. Bueno, la homeopatía como base me encanta porque te puede ayudar en todos los planos, mental, físico, emocional, a pesar de que sea algo que se toma, que la terapia en sí es como física porque lo estás ingiriendo, te ayuda un montón en los temas físicos, por ejemplo, harto en la parte mental también. Y como disciplina, si bien antes te habría dicho el masaje, que igual es algo que me gusta harto, me gusta bastante la terapia floral, porque como a mí me gusta conversar, y en la terapia floral tenemos que hablar de lo que la persona siente, cómo lo siente, ese tipo de diálogo, todo lo que le tengo que preguntar para poder hacer su propio preparado floral, me encanta. Y además que la terapia floral, la más conocida es la de Bach, pero hay un montón de sistemas y en cada uno de esos sistemas uno va viendo que tiene como sus puntos súper fuertes. Y cuando tú ves los cambios en las personas, tan impresionantes, eso es súper fascinante, porque ¿quién no va a querer que la persona se sane y vaya descubriendo sus propios temas y vaya resolviendo los conflictos? Entonces, por ponerte un ejemplo, en el caso de la terapia floral de Bach, si bien siempre hablamos que es como la estructura de la columna vertebral, porque se van dividiendo por temas de emociones, está el miedo, la incertidumbre, etcétera. Entonces, de acuerdo a los grupos, uno va trabajando, las flores del miedo son estas, entonces si la persona tiene miedo a las arañas, por ejemplo, le voy a dar mímulo. Y en el caso después yo estudié aparte, o sea, independiente que la universidad lo tuve, pero quise como especializarme un poco más, hice un curso de flores de California, que son de Estados Unidos. Hay algunas flores que son muy parecidas a las de Bach, pero no funcionan igual. Entonces, en el área, por ejemplo, de la comunicación y de las relaciones sociales, son impresionantes. Déficit atencional, pero que tienen problemas para dialogar y son muy tímidos. Hay un montón de flores muy buenas para eso. Y entonces esos resultados que tú los vas viendo son bien interesantes. Y que también en temas de duelos, y cuando hablo de duelo me refiero a separaciones, términos de pololeo, por ejemplo, también hay un par de flores ahí en California que funcionan así muy, muy bien, muy rápido, además. Entonces la persona sale como bastante airosa del tema rápidamente, siempre y cuando no tenga un problema adictivo. Pero si no, en realidad
súper fácil, súper bien. Para el tema de la pérdida de alguna mascota, porque he visto mucho de que a las personas les cuesta mucho superar una pérdida de algún perro o de su gato. ¿Hay alguna terapia que le pueda ayudar en ese sentido? Claro, es que sí, se trata una pérdida de una mascota, es un duelo igual. O sea, es tan importante como el duelo de un amigo, de un conocido. Entonces se trata de la misma manera en el sentido de lo que genera en ti, de la situación de tristeza, por un lado, el tema del apego, porque uno se apega, y esas cosas como para ir soltando y ir trabajando el dolor, ir aceptando la pérdida, porque en el fondo es eso, ir aceptando que esa mascota ya no va a estar contigo y que está en un lugar mejor, y todo lo que te otorgó, todo lo que te pudo brindar, los años que estuviste con él, y todo eso como que uno va teniendo como más apertura. Sí, funcionan bastante bien. Sí, también lo probé conmigo mismo cuando perdí a mis gatos, yo soy de gatos, súper importante para salir de ahí, de ese proceso. De hecho, hablando de eso mismo, hay una flor chilena que funciona bastante bien para el tema de depresiones y duelo, que es nuestra flor nacional, el copivo, porque trabaja la alegría interior. Entonces, cuando uno está pasando por una depresión o un duelo, se separa un poco de eso, como que empieza a ver todo negro, es todo triste, y solamente como que te enfocas en esa estás como bajo una nube negra. Entonces todo lo ves oscuro, todo lo ves, y te cuesta como salir de ese estado. Entonces Copihue te ayuda en eso, te ayuda como a recobrar la alegría interior. ¿Qué cosas te dan alegría de vivir a ti? Y entonces como que desde ahí te empieza como a remover mucho energéticamente y empieza a salir súper fácil del tema, te empiezas a conectar porque te das cuenta con pequeñas cosas, te dicen algo que antes como que no lo habrías notado y te da risa y te empiezas a reír. Entonces como que te conectas harto con la risa y eso es súper bueno, súper interesante también el efecto. Antes de la pandemia, ¿cómo era tu modalidad de trabajo y cómo fue después de la pandemia? Bueno, por el tema de que muchas de las disciplinas que yo practico son manuales y se requiere presencial. Obviamente tenía mi consulta y todo, trabajaba en mi oficina. Hacía mucho rato que me quería abrir online, pero lo iba postergando, decía no, más adelante, porque a mí igual me gusta el contacto físico. Entonces yo decía, pucha, no me gustaría dedicarme solo a eso, como solo online, como muchos profesionales ahora venden sus programas, y típico, a mí me pasa eso. Llegó esto, ya estaba ahí, había que hacerlo, entonces ahí tuve que lanzarme a trabajar online, todo lo que se pudiera hacer desde esta manera, o sea, a nivel a distancia, entrevista clínica para la homeopatía, para la terapia floral, florcitas las mando por correo, o nos juntamos en algún lado y las entrego, si eran de la zona. Y lo demás, y lo único que en realidad se puede hacer a distancia, donde me puedo conectar, ni siquiera tengo que mirar a la persona, sino que hacemos una sesión, como lo habríamos planificado de manera presencial, que es el Reiki. El Reiki se puede hacer a distancia, entonces así una hora, sí, yo ahí me enfocaba en la persona y le pedía que la persona estuviera tranquila, ojalá recostada en su casa, y le hacía la terapia a distancia y después lo conversábamos. En realidad encontré esto, te encontré así, asá, trabajé en esto y esto otro, y ahí la persona me iba retroalimentando. Casi siempre es bastante asertivo también el tema. Ahí cuando uno se da cuenta que la energía es real y tú la puedes incluso medir desde esta manera, así como emocionalmente, y casi siempre, la gente que busca el Reiki es porque le gusta la terapia en sí, y en realidad te van retroalimentando, dicen, oye, sí, justo me está pasando esto y esto y esto. En general uno da como, al menos en mi caso, yo doy como una frase o como, mira, encontré tal cosa, esto pasa, hay un bloqueo energético en este chakra por esta razón, por decir algo, alta exigencia de responsabilidad. Entonces, como yo no sé lo que está viendo la persona, empiezo a dar opciones. No sé, mira, puede ser que en el trabajo te estés pasando por un momento en que esto y esto y esto, o en tu vida personal estés pasando por esto, hayan ciertos conflictos y por eso tú. Y en general, siempre la respuesta es, sí, me está pasando eso, o muy similar,
así como que casi como que te estuvieran leyendo las cartas, pero no, es solamente la respuesta que da tu propio cuerpo a la energía y que está ahí, pues, que uno se puede conectar con la persona incluso sin conocerla, pero sí se necesitan ciertos datos, o sea, uno puede hacer un reiki a distancia con alguien que nunca haya visto, pero en ese caso lo ideal es que te manden una foto. Ahora es fácil porque por el celular te pueden mandar cualquiera por WhatsApp una foto de la persona. Y en mi caso me gusta trabajar con la fecha de nacimiento y el nombre completo. Con eso tú ya puedes trabajar con alguien. Lo que sí no me gusta mucho hacer es trabajar con alguien a la que le regalan la terapia, por ejemplo, ¿no? Que quiero que le haga a mi hermano, porque ahí, como no está la cuota de interés que nace desde la persona, no siempre obtienes muy buenos resultados, porque tiene que haber un compromiso, como te decía antes, por lo menos de dar el paso para. Y ahora estoy trabajando en un proyecto con otros, no son colegas, pero son profesionales, en que vamos a lanzar una plataforma donde vamos a ir haciendo cursos online asincrónicos, donde cada uno se especializa en algún tema. Es bien amplio, porque no necesariamente tiene que ver solo con las terapias naturales, sino que va a haber reforzamiento de matemáticas. Hay otra chica que es kinesióloga, ella sabe muchas cosas. Va a hablar sobre el uso del agua de mar, por ejemplo. Y ahí yo voy a hacer un par de cositas de autocuidado, estrés, ansiedad, porque son temas que, como te digo, están bien vigentes ahora con todo lo que estamos viviendo. Sí. Y que no sabemos tampoco cuánto va a durar. Pero eso es lo otro. La idea es que sean costos accesibles para que todas las personas puedan tomar un curso y que también el tema dinero no sea un impedimento. Okay. Porque mira, si hay algo bueno que ha salido, me imagino que hay muchas cosas más, pero algo bueno que salió de todo esto que sucedió con la pandemia es que en el caso del área de la medicina complementaria, que en el fondo abarca todo lo que yo hago y todas las terapias en general, muchas veces en Chile al menos, porque yo estuve en Argentina y no era así, el tema del costo era un poco elitista aquí en Chile, o sea, traían a una persona muy famosa de fuera, pero de repente los costos eran tan altos para asistir a un seminario que muchas veces uno se veía restado solo por eso, o sea, podías tener las ganas y todo, pero eran costos altísimos por el hecho de ser presencial y porque tenían que traer a esta persona de otro país y qué sé yo. Entonces, ahora, con el tema del Zoom y todos los cursos online, los costos han bajado bastante y se han hecho hartas cosas gratis también. Yo tomé un montón de congresos el año pasado, súper interesantes, con personas que nunca había podido conocer, porque estaban ahí, a la mano. Así que también en ese sentido, la idea va a ser de que todos puedan ir conociendo las terapias o el tema que sea. Y además, lo otro interesante es poder ir a tu tiempo, porque antes en las clases sincrónicas tú tenías que movilizarte al lugar, ¿cierto? De tal hora a tal hora eran las clases. Acá, al ser en cápsulas de video, tú vas a ir avanzando de acuerdo a tus tiempos, cuando tú puedas, cuando tengas ganas. El caso de las mujeres que trabajan y tienen familia, también de repente se hace complejo por el hecho de los niños y el cuidado y todo. Entonces ahí tú, a la hora que estés, la plataforma va a estar. Así que eso también es una propuesta interesante. Sí, bastante. De hecho, últimamente como hay tanta promoción de escuelas online, de cursos que lanzan los mismos profesionales, yo he estado como revisando muchos y son bastante interesantes de poder invertir en uno mismo al final. Y a mí me gusta mucho el tema de educación financiera y se trata mucho de apartar un porcentaje de dinero anual para nuestro propio aprendizaje y nuestra inversión personal. Y parte de eso es poder adquirir conocimiento a través de estos cursos, a través de cosas que nos interesan o que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y esa plataforma va a ser fantástica porque va a tocar varios temas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Ya estamos llegando ya estamos llegando al final de la entrevista y estoy muy feliz porque hemos hablado casi una hora entre los porcentajes de que tuvimos problemas con el audio, pero casi una hora. Y
¿Cómo las personas te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, mis redes sociales. El nombre de mi marca es flornativa.cl y así me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Y también ahí aparece mi número de teléfono y el contacto directo. Por ejemplo, en Instagram aparece el contacto directo para que me puedan hablar a mi WhatsApp. Así que para agendar horas y todo eso. Estoy muy agradecida por ti y por tu tiempo, porque aprendí muchísimo de esta nueva terapia que yo no conocía y que tiene mucho sentido porque nosotros somos un todo y abarca como todas esas áreas que nos hacen que podamos sanarnos a nosotros y que podamos estar mejor y aprender nuevas cosas. Voy a dejar la invitación a que puedan escuchar este podcast, visitar y seguir en sus redes sociales a Angélica y escuchar nuestro podcast y los episodios anteriores. Y esto lo termino hasta aquí y nos vemos para la próxima. Chao.